Más de 5 millones de hondureños están convocados a votar en los comicios de este 28 de noviembre en Honduras para elegir en el periodo 2022-2026 a un nuevo presidente, 128 diputados al Parlamento, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldías municipales. Las elecciones en Honduras han cobrado una fuerte relevancia en el marco de una conflictividad social que ha venido arrastrando desde hace varios años y por el éxodo de personas que han salido de su país para buscar alternativas hacia los Estados Unidos y que han transitado por México y los demás países de Centroamérica. Para reflexionar en torno a las elecciones en Honduras, hemos invitado a algunos compañeros que pertenecen al Partido Libertad y Refundación de Honduras para hacer una especie de análisis de la coyuntura electoral y entender qué se está jugando en Honduras. Hemos invitado al compañero René Hernández, quien es candidato suplente a diputado y del Partido Libertad y Refundación y militante de la organización política Los Necios. Hola, René, buenas noches. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por la invitación. Y también hemos invitado a la compañera Sandy Arteaga, quien es joven feminista, estudiante de filosofía y militante también del Partido Libertad y Refundación, así como activista por los derechos de la mujer, militante en la Revuelta Feminista de Libre y parte del Laboratorio de Gobierno, Innovación y Políticas Públicas de Libre. Hola, Sandy, buenas noches. Hola, mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, primero que nada agradecemos que hayan asistido a esta invitación. Y la primera pregunta que les queremos hacer es, ¿qué se juega en este proceso electoral el pueblo hondureño? No sé si quieres empezar, René. Bueno, gracias. Sí, el pueblo Honduras, pues se juega pues, una concentración de poder, ¿verdad? Seguir creando, digamos, una élite política, económica. Para eso se dan los golpes de Estado, ¿no? Para revertir, digamos, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Y en el caso de Honduras, no solo pasó eso, ¿no? Sino de que el gobierno, el partido que llegó al poder, el Partido Nacional, el Partido Conservador, está aliado directamente con el narcotráfico, está aliado con el lavado de activos y se impuso de una manera pues ilegal. Entonces, lo que ha habido mucho en nuestro país, en todo en materia, digamos, de violación a derechos humanos, también es una crisis política que todavía viene del 2009, o sea, que no ha estado resuelta. O sea, ha impuesto, digamos, una especie de gobierno en base a la fuerza, ¿no? Pero esto lo que ha provocado es agravar la crisis económica y por eso esas caravanas, digamos, de migrantes, que es un fenómeno que nunca antes había pasado, digamos, en Honduras. Si bien es cierto que ya habían emigrantes hondureños desde finales del siglo pasado, o ha existido bastante, digamos, hacia Estados Unidos, es en este nuevo gobierno, ¿verdad?, que se ve un poco la desesperanza, ¿no?, de mucha gente, ¿verdad?, que es, pues, parte de la riqueza de nuestro país, porque es gente joven, ¿no?, mano de obra barata, que va a ofrecer su fuerza de trabajo, ¿verdad?, porque acá no se puede cumplir con eso, ni siquiera con fuentes de trabajo, y prefieren arriesgar su vida e irse, digamos, para Estados Unidos. Entonces, lo que se juega ahora, este 28 de noviembre, ¿verdad?, es el rescate de la patria, decimos nosotros, ¿no?, el rescate del país, la creación de institucionalidad, digamos, de tener una vida digna. Todo eso, así como a grosso modo, pues lo que nos jugamos ahí es el futuro del país. Gracias, René. Tú, Sandy, ¿qué nos podrías decir en torno a qué está en juego en este proceso electoral para el pueblo hondureño? Bueno, quisiera ubicarme primero que desde mi perspectiva como mujer joven, porque apenas tengo 22 años, cuando fue el golpe de Estado, pues yo estaba muy pequeña y no tengo esa memoria histórica tan fuerte y tan marcada como otros militantes dentro de Libre, por ejemplo, pero digamos que la fuerza que a mí me llamó a ser militante dentro de Libre, y justamente que fue el año pasado previo a las elecciones a este año,
fue la razón de querer ver a Honduras salir adelante, pues, porque tenemos una pandemia que a nivel global arrasó con la vida en general y pues tanto países que estaban como posicionados bien económicamente como países que no, pero en el caso de Honduras, déjenme decirles que Honduras no es en sí un país pobre, sino que lo han empobrecido por la mala administración que ha habido durante todos estos 12 años, más de 12 años por el golpe de Estado del 2009, y ver cómo se agudizó dentro de la pandemia, pues me pareció abismalmente desastroso, porque había gente que obviamente como la economía estaba parada, por así decirlo, no podían ni siquiera salir a trabajar porque ellos vivían, por así decirlo, del día a día. La mayor población de Honduras, creo que como el 73%, no recuerdo muy bien, vive en extrema pobreza, ¿no? Y obviamente no tenían ese privilegio de hacer teletrabajo. También otras cosas como, por ejemplo, la mala administración en salud pública, el recorte del presupuesto que ha habido en educación y salud, tanto como estudiante consciente, pues me llama mucho la atención como dentro de lo que es la alta casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a donde yo estudio, se le cortó un cierto presupuesto también y esto se le violentó algunos derechos a algunos docentes y demás. Entonces fue como una escala de injusticias, ¿no? ¿Y qué es lo que perderíamos todos y todas las hondureños que vivimos en el país, y tanto los que viven fuera del país, también los que han ido y se han sumado a las caravanas o a años anteriores a emigrar, porque aquí no hay una oportunidad de vida, es perder, creo yo, a Honduras en general. Y Honduras la hacemos todos y todas, o sea, la hacemos el pueblo en general, entonces sería al final de cuentas perdernos a nosotros mismos, dejar que una persona externa o entes externos a nosotros dominen por completamente nuestras vidas y por tanto la manera en cómo la vamos a vivir. Entonces yo creo que hay que dejarle eso muy claro pues a la población hondureña que vive fuera del país, a la que vive adentro y a los hermanos pues mesoamericanos y centroamericanos, desde México hasta la puntita para Honduras, lo que vamos a vivir el 28 de noviembre, y que como hondureña estoy feliz de formar parte de Libre, justamente porque creo profundamente de que somos la esperanza que puede devolverle la alegría, el amor y la vida al pueblo hondureño. Un momento histórico para Honduras, estas elecciones, como ya lo han dicho, después de 12 años de un golpe de Estado que se consumó en 2009. Y en ese marco, ¿cómo se han venido construyendo las alianzas políticas? ¿Cuáles son las propuestas que hoy se ponen en la palestra del proceso electoral? ¿Y hacia dónde estaría caminando este proceso electoral? No sé, ¿qué nos puedes decir, René? Sí, bueno, como mencionamos, el 2009, ¿verdad? Hubo ese golpe de Estado y la oposición a ese golpe de Estado se articuló alrededor, digamos, del Frente Nacional de Resistencia Popular, lo que más tarde daría lugar al Partido Libertad y Refundación. Entonces, las principales fuerzas opositoras se aglutinaron en ese partido, ¿no? Después ha pasado mucho tiempo de ataques, digamos, hacia el Partido Libertad y Refundación, y sin embargo la tendencia del gobierno, que siempre fue a concentrar poder económico, político, militar, ¿no? Creó una de las oposiciones más grandes que ha tenido en la historia Honduras, ¿verdad? Un gobierno ha tenido una oposición tan grande como este, muy poco, digamos, en la historia. Entonces, pero esa oposición no necesariamente está dentro del Libre, ¿no? Está dentro de otras fuerzas políticas, ¿verdad? Sin embargo, la que está dentro del Libre es la que tiene un carácter más progresista, digamos, ¿no? Y también una estructura con una base popular, que tiene personas, por ejemplo, ahorita que vamos a elecciones, que tiene personas representantes en mesa, que tiene representantes en los 298 municipios del país, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que en algún partido que nace tal vez y que se va mucho por las redes sociales o eso. Eso es como un tipo de política de masas, pero a nivel virtual, ¿no? Y sabemos que la política, pues, es una cuestión que tiene que ver mucho con la presencia, ¿verdad? Y la organización, digamos, in situ o presencial de las personas.
esa oposición, digamos, de la que formamos parte, se ha logrado pues tiene una especie de valor en el sentido de que tiene una posición firme y las ha tenido consecuente, ¿va? Y coherente desde el golpe de Estado. Entonces, ahorita la población hondureña que está siendo sometida a grandes campañas de ataques por parte del gobierno, ¿verdad? Del oficialismo, con campañas anticomunistas como en los 80s. Eso es un dato bastante interesante porque nos atacan y o sea, utilizan el adjetivo comunista como que si fuera un ataque, ya eso denota bastante pobreza de argumentación, ¿va? O de propuesta por parte del gobierno. Sin embargo, lo interesante no es que nos ataquen, ¿verdad? Con el típico comunistas come niños, sino que eso no tiene un gran impacto en la población, ¿verdad? Porque si el gobierno que está por parte del Partido Nacional está diciendo de que no quieren que vengan los comunistas que van a quitar las tierras y ellos en su gobierno, como plan de gobierno, ¿va? Tienen, por ejemplo, las sedes, el proyecto de las sedes, que es una especie de cercenación del territorio nacional. Si ellos mismos crean mucho desfalco, digamos, a las empresas nacionales, a las instituciones nacionales, entonces, ¿cómo le van a meter miedo a la población de que cuando llegue otro partido político, en este caso Libre, al poder, lo van a dejar sin nada? Si la población ya sabe que estamos en una situación bastante precaria, entonces esa propaganda anticomunista no ha tenido impacto en la población, pues lo que se está viendo es que está fuera de tiempo y la falta de propuesta, digamos, del Partido Nacional. Entonces, el Partido Libre aglutina la mayor fuerza, digamos, de la oposición en este momento y eso es lo que puede garantizar de que ganemos las elecciones este 28 de noviembre. Gracias, René. Tú, Sandy, ¿qué nos puedes decir cómo se han configurado las fuerzas políticas en el proceso electoral después de 12 años de dictadura, como venías diciendo, y después de una serie de problemáticas que venías enunciando en torno a la pobreza extrema, los procesos de inestabilidad política, ¿no? Y de fuerte crisis económica y falencias en la gestión de la pandemia? Bueno, yo creo que primeramente, perdón, algo que se dice mucho de la campaña de Xiomara Castro es la alianza con el pueblo. Y creo que esa alianza se construyó desde 2009 porque justamente muchas personas que eran de sectores populares que quizás no simpatizaban con ningún partido político, porque los mayores partidos políticos anteriormente era el Partido Nacional, que es ultraderecha, y el Partido Liberal, que es obviamente liberales conservadores, ¿no? Entonces, justamente, históricamente, pues, quien es Mel Zelaya, que salió del Partido Liberal y que asumió como la presidencia en ese entonces y le dieron golpe de Estado en el 2009, fue amenazado porque él tenía unas ideas un poco más revolucionarias, ¿no? Él tenía otro pensamiento que fomentaba un gobierno un poco más social, ¿no? Por el bien social y común. Entonces, con la salida de él, del 2009, se solidificó, por así decirlo, el Partido Nacional. Entonces, ellos han mantenido el poder desde entonces, con una reelección también en el 2017 que fue totalmente ilegal por el actual presidente Juan Orlando Hernández, que pues se sabe que tiene investigaciones por narcotráfico y que su hermano pues fue condenado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos recientemente a principios de este año. Entonces, la alianza se ha ido construyendo con el pueblo porque desde ese entonces, que quizás el Partido Nacional ha hecho una gran fachada, por así decirlo, para mantener una imagen pulcra, se ha ido desbaratando por sí solo. O sea, con el pasar de los años hemos visto cómo gente que estuvo en ciertos gobiernos, como gente que está dentro del Partido Nacional, como incluso el mismo presidente, han sido investigados por organismos nacionales e internacionales por actos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así fue como la gente fue perdiendo, por así decirlo, la fe o la esperanza en estos partidos políticos, ¿no? Cuando se
crea el Partido Libre, Libertad y Refundación, pues hay una esperanza que se fue construyendo de a poquito con el pueblo, con sectores populares, como ya lo había mencionado, y que actualmente, bueno, también sectores estudiantiles, eso es muy importante decirlo, y que actualmente hoy en día es uno de los partidos que solamente tiene poco tiempo de existir, pero es uno de los más fuertes que le hace la revancha, pues, al Partido Liberal y al Partido Nacional de Honduras. Actualmente, según las estadísticas de votación que tenemos, pues el 38% de la población, según las encuestas del CESPAD, va a votar por Xiomara Castro. Y esa es una diferencia casi del 12% en comparación con el Partido Nacional, que son los que, entre comillas, son nuestros mayores opositores actualmente. Pero ¿por qué lo digo entre comillas? Porque la gente que va a votar por el Partido Nacional vota por diversas razones. Número uno, porque se juega con la dignidad de las personas, o sea, se juega con sus trabajos, principalmente golpeando la economía de los hogares, ¿no? O sea, si le dices a una persona vas a perder tu trabajo porque no vas a votar por el Partido Nacional, obviamente esta persona se siente obligada, aunque esto vaya en contra de sus principios. También por una cuestión de que algunas personas piensan conseguir trabajo con el gobierno del Partido Nacional, entonces se sienten llamados a votar por ellos, no porque quieran, sino por obligación. Y otra parte muy minúscula que se ha ido desbaratando con todo el pasar de los años es la gente que tradicionalmente vota por el Partido Nacional solo porque es tradición, y que justamente esas personas se han vuelto ahora algunos y algunas simpatizantes de Libre y han dicho: yo puedo ser tradicionalmente nacionalista, pero ya estoy harta del Partido Nacional o harto y voy a votar por Xiomara Castro. O sea, es verídico que muchas personas lo han dicho. Y también hay una población indecisa que justamente con esta gran campaña de demostrar que es el tiempo de unirnos como pueblo para sacar la dictadura fuera, ha simpatizado con Libre y están próximos a votar por Xiomara Castro, ¿no? Entonces, pues la alianza se construyó con el pueblo y, como lo había dicho en un principio, el pueblo somos todos y todas las y los hondureños, y eso incluye tanto a nacionalistas históricamente, como lo llamamos nosotros a veces cachurecos, entonces personas que ya se están deshaciendo de esas estructuras mentales de pensar que el Partido Nacional debe seguir en el poder, entonces están siéndose simpatizantes de este partido, y creo que la fuerza la hemos dado saber que en el 2017 nosotros sí ganamos las elecciones, pero nos las robaron, hicieron un fraude electoral y también una reelección que era inconstitucional, o sea, también ilegal, y que fue aprobada justamente porque en el Congreso, cuando fue aprobada, eran mayoría los y las diputadas del Partido Nacional, ¿no? Entonces, obviamente, hay un complot más allá de quién es presidente actualmente, sino quienes están en el Congreso, quienes están dentro de la Cámara de Justicia, quienes están también dentro de las fuerzas militares, que reciben, por así decirlo, dinero de lavado de activos y del narcotráfico directamente del gobierno y del Partido Nacional. Entonces, aún así, a pesar de todo ese odio, de todas esas cosas malas que han pasado, el amor y la esperanza está venciendo, y eso es la fuerza que está alimentando al pueblo a querer salir adelante y derrocar la dictadura. Han mencionado algunas cosas que creo que son parte de la propia coyuntura en el proceso electoral, ¿no? Nos han hablado un poco de los procesos de coerción y coacción del voto que de alguna manera se vendrían dibujando rumbo al día de las votaciones. Y la otra, lo que mencionaba René, en torno a una campaña fuerte de acusaciones de comunistas que llegarían al poder. Sin embargo, las elecciones de Honduras se dan en el marco de un gobierno fuertemente cuestionado que ha sido señalado a nivel internacional por sus vínculos con el narcotráfico, como ustedes lo han mencionado, pero también por sus fuertes violaciones a los derechos humanos, ¿no? En esa coyuntura o en esa temática, ¿qué papel han jugado los medios en torno al proceso electoral? Es decir, si han alimentado las campañas de odio a la oposición que puede ganar, como es el caso de Xiomara, y cuál es el nivel de confianza que tienen el colegio electoral en Honduras. No sé, René, si nos puedes comentar un poco al respecto. Los medios de comunicación, pues hay una
fuerte tradición, ¿verdad?, de que el gobierno pues le da algún tipo de pauta, digamos, dinero a grandes medios de comunicación para que hagan propaganda, ¿verdad?, o hablen bien del gobierno, ¿no? Esa es como la forma como se mantiene el poder en la democracia, pues ni siquiera solo en Honduras, ¿no? En muchos países es parte como de esa concentración del poder, de cómo se maneja, ¿verdad? Y acá no es la excepción, acá hay monopolios mediáticos que viven de eso también. Pero como son negocios, ¿no? En algún momento se puede acabar. Yo creo que lo más interesante también, relevante, es, digamos, el respaldo que puede dar la embajada norteamericana o el poder, digamos, de Estados Unidos, porque ellos también son los que deciden qué tanto respaldo puede tener el presidente o no, ¿verdad? Recordemos que Juan Orlando Hernández se quedó ilegalmente en el poder, como decía Sandy antes, pero porque también había un respaldo de Estados Unidos, ¿no? No es porque no había unas protestas en contra de eso, ¿verdad? No es porque no tuviera una oposición en el país, sino porque había un respaldo de Estados Unidos, y ese respaldo muchas veces se traduce también en esas campañas, ¿verdad? Ya hay mucha gente del Partido Nacional acusada de narcotráfico, y eso hace que deslegitime totalmente lo que es el Partido Nacional, que es el partido que está en el poder. Entonces, estos medios de comunicación, ahorita en esta nueva era, pues también hay medios de comunicación alternativos, ¿no? Por los cuales nos valemos nosotros, y la oposición acá en Honduras es tan grande, ¿verdad? Que realmente también sabemos qué personas, digamos, qué medios de comunicación son los creíbles y cuáles no. No importa de que estos tengan altos grados, digamos, altos niveles de rating. Acá en Honduras sabemos, digamos, cuáles son los periodistas honestos, o qué está queriendo decir un periodista, a saber leer entre líneas. Uno sabe cuando agarra acá un periódico determinado, no sé, El Heraldo, que es un diario que es de uno de los oligarcas de acá del país, pues sabemos que cada portada de ese diario pues está mandando una línea, ¿verdad?, que es de los grupos de poder. Entonces lo mismo pasa con ciertas editoriales de ciertos canales de televisión, otros ciertos diarios, y el pueblo hondureño con esto, si algo ha aprendido un poco en estos 12 años de dictadura también, es a saber leer, ¿verdad?, entre líneas, y discernir qué es lo que quiere, a quién responde, a qué tipo de intereses responde ese medio de comunicación, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las ganancias, digamos, que hemos tenido en estas épocas de lucha. Andy, ¿tú qué nos puedes decir? Antes de darte la palabra, le vamos a dar la bienvenida al compañero Carlos Discúa, que se viene integrando. Tuvo algunos problemas para conectarse al inicio. Y antes de dar la palabra a Sandy, le damos un poco de contexto. Estábamos comentando un poco en este proceso electoral cuál ha sido el papel de los medios de comunicación, y también cuál sería la confianza que se tiene en el Colegio Nacional Electoral. Entonces, adelante, Sandy, y bueno, ahorita le damos la palabra acá. Bueno, primero que nada, creo que también hay una lucha de poder dentro del colegio electoral, que hemos tenido personas honestas y honradas, como por ejemplo Rixi Moncada, que ella ha peleado fuertemente dentro del colegio para que se sigan las normas, para que haya transparencia, para que haya justicia. Y otras cosas que se han estado dando, como por ejemplo hace poco, una de las ciudades más fuertes dentro de Honduras, que es San Pedro Sula, que es una ciudad industrial y comercial, no pudo hacer la inscripción de la alianza de la planilla del alcalde que se sumaba con Libre, ¿no? Justamente porque decían que su planilla no tenía, por ejemplo, todos los requerimientos, pero sí los tenía, simplemente pues por intereses quizás, no sabría decir mucha profundidad, no se le inscribió. Entonces hubo que hacer otra táctica, pero para no entrar a profundidad con ello, tiene que ver también justamente con lo que mencionaba René, por la mediatización de un discurso de odio
hegemónico que viene dentro de lo que ha sido la campaña sucia que han hecho los partidos en contra de Libre, principalmente el Partido Nacional. ¿Por qué lo digo? Al inicio René mencionaba la campaña contra el comunismo y eso pues ha querido, digamos de alguna manera, desmovilizar a Libre, pero no lo ha hecho porque justamente la desinformación se contraataca con información verídica. Entonces, ante la desinformación de los masivos medios de comunicación, ya sean televisivos, radio, periodismo, periódicos digitales y demás, que apoyan a estas campañas que vienen directamente del Partido Nacional y que les dan pauta dentro de sus medios, también hay otros medios que también han empezado a agarrar fuerza con el pasar de los años y que tienen informaciones pues objetivas, también en base a un montón de investigaciones como por ejemplo los actuales Panama Papers, investigaciones que vienen desde juzgados de Estados Unidos y demás investigaciones que han salido de Honduras también. Entonces, por mucho que se quiera hacer esta campaña de odio en contra del Partido Libre, siempre hay una luz, una manera, por así decirlo, de sacar la verdad adelante. Y eso no solamente viene desde medios de comunicación alternativos, sino desde la misma gente, ¿no? Es como les parece ilógico y contraproducente, por ejemplo, la campaña del actual candidato a la presidencia del Partido Nacional que dice el eslogan "Papi es diferente", porque quieren hacer lo que se demarque la diferencia entre el actual presidente y el que quieren colocar como presidente dentro del mismo partido. Pero se sabe que obviamente hay una hermandad, por así decirlo, entre ellos dos, entonces es ilógico decir él es diferente cuando la persona a la que quieres preceder es un narco, un corrupto, una persona muy injusta. Y también nos ha parecido chistoso que a través del análisis de datos, mientras más campaña anticomunista hay, más la gente busca qué es el comunismo, ¿no? Porque antes existía la desinformación, pero hoy en día en Google puedes ir y buscar la palabra comunismo y saber qué significa. También cabe resaltar que justamente por las alianzas que se han trabajado dentro de Libre, obviamente contraatacamos esa campaña comunista porque decimos que aquí cabe la pluralidad de todos los sectores diversos y que son, por así decirlo, la oposición dentro de Honduras, que justamente por algo se construyó la alianza dentro de Libre con otros partidos políticos que quieren hacer esta oposición y pues los medios tarifados van a seguir siendo medios tarifados hasta que no saquemos la dictadura, porque es la que le está pagando para que diga puras mentiras a favor de ellos y que se siga manteniendo en el poder. En este proceso electoral y frente a una profunda crisis de hegemonía de los Estados Unidos en el continente, cada proceso electoral que ha venido avanzando en el último año en la región ha sido de alguna manera señalado como adecuado, como bueno, como malo, y es posible no pensar en el proceso electoral de Honduras frente a la reciente victoria del Frente Sandinista en Nicaragua. Es interesante observar que frente al proceso electoral de Nicaragua, una campaña fuerte de cuestionamiento al proceso electoral nicaragüense, al grado de que organismos internacionales decidieron no participar en la observación electoral en Nicaragua. Y para el caso de Honduras, hay toda una campaña de observación electoral que incluso la Unión Europea ha echado a andar desde hace un par de días. En ese marco, ¿cómo consideran ustedes que está incidiendo la opinión internacional en el proceso electoral hoy en Honduras? No sé qué nos puede decir, Carlos. No te escuchamos, Carlos. En lo que vemos si Carlos puede hablar, te damos la palabra, René. Bien, sí. Es interesante porque estas elecciones, si bien nosotros hablamos de que han habido dos fraudes electorales, ¿verdad? 2013, 2017 en Honduras,
Hay gente que puede decir, bueno, ¿y qué hace diferente este proceso electoral? Bueno, lo que hace diferente es que el mundo no es el mismo, ¿no? No cambia. Entonces, lo que teníamos en el 2017 o el 2013, que había un alzamiento de la derecha política, digamos, en la región, ¿verdad? En el continente, pues este 2021 es lo contrario, ¿no? Porque estamos viendo, como vos bien dijiste, Rodolfo, hubieron elecciones este fin de semana en Nicaragua, donde pues se impuso el FSLN, el Frente Sandinista, como ya se sabía, y como ya se sabía que se iba a imponer, que iba a ganar abrumadoramente, pues se deslegitimaron internacionalmente las elecciones de antemano, ¿verdad? Como quien dice, ponerse el parche antes de la herida, porque el gobierno sandinista no es del agrado de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque no le permite hacer sus negocios o meterse en su política tanto como en otros países. ¿Qué pasa? Que la OEA, que es este organismo, que es la parte, digamos, diplomática de la guerra permanente, del imperio, digamos, de Estados Unidos, ¿verdad? Porque son lo que se impone en la OEA es la organización de Estados americanos, pero es liderado por Estados Unidos, ¿va? Ahí se hace lo que dice Estados Unidos. Entonces no hay digamos, no hay un equilibrio en las relaciones internacionales. Lo que hay ahorita en este momento es de que sí hay varios gobiernos de corte progresista en Latinoamérica que pueden hacer el contrapeso a eso, como en sus mejores tiempos lo fue la UNASUR, ¿verdad? La CELAC cuando estaba Chávez, y que gracias a ese grupo, ¿verdad? Que estaba en la región, pues fue que se pudo avanzar mucho en materia de integración latinoamericana sin que fuera esta velada por Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en este mismo momento, por ejemplo, Bolivia está arremetiendo bastante contra la OEA porque la OEA reconoció el golpe de Estado perdón, no dijo que era golpe de Estado, ¿verdad? En Bolivia, hace 2 años, sino que fue parte fundamental de ese golpe de Estado también, ¿verdad? Porque reconoció al gobierno espurio que después lideró Áñez. Entonces, la OEA está totalmente deslegitimada, digamos, a nivel internacional. Y en este momento, más que Estados Unidos está perdiendo bastante hegemonía, más que hay un cambio de gobierno, recordemos que este año fue que entró el gobierno demócrata de Biden en Estados Unidos, y que Juan Orlando Hernández con el Partido Nacional han hecho lo propio como para no tener una buena imagen a nivel internacional. Es muy difícil que un gobierno, un líder político internacional quiera salir en una foto con el presidente, con el actual presidente. Entonces, pareciera que hay una articulación ahí, un buen momento, un buen escenario internacional para poder ir a elecciones y que no se permita que continúe Juan Orlando Hernández, porque creo que sería más perjudicial, digamos, para la política exterior que Estados Unidos quiere dar, ¿verdad? Porque siempre quien tiene el poder realmente tiene que saber persuadir al otro, ¿verdad? Que tiene el poder. Cuando lo hace en base a la fuerza, solamente a la fuerza, pues eso significa que tiene menos poder, ¿verdad? Porque solo se puede imponer violentamente. Y eso es lo que está pasando ahorita en el mundo. Estados Unidos no tiene el mismo poder que tenía hace unos años. Vemos que hay un declive, que ya hay otros escenarios, otras potencias que están saliendo en el mundo. Y entonces acá tiene que haber una rearticulación. Y nosotros a eso es lo que esperamos también a nivel internacional con las elecciones, ¿verdad? Porque mantener a Juan Orlando Hernández ahí puede ser muy perjudicial para Estados Unidos. Entonces ahí vemos que posiblemente no vaya a haber un apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos a Juan Orlando Hernández, sin querer decir con esto que la política exterior estadounidense de repente se volvieron democráticos, ¿no? Ellos cuidan intereses, tienen otras formas de ejercer el poder. Ya han propuesto una embajadora para Honduras, ¿ya? Hay que darle lectura a eso. Como que antes no había embajador, no había embajadora, y ahora justo a unas semanas de las elecciones ya hay una propuesta de una embajadora. ¿Qué significa eso? Bueno, se dice que en política no existe la casualidad, ¿verdad? Entonces hay que darle lectura a todo esto, pero nosotros, por cuestión de estrategia, nos enfocamos directamente en derrocar la dictadura, y esto es en sacar a Juan Orlando Hernández
del gobierno este 28 de noviembre. Carlos, no sé si ya nos escuches, o más bien ya te podemos escuchar, ¿cómo Sí, me puedes escuchan hablar? ya se Ya te escucha. escuchamos muy bien. Correcto. Estábamos en esta parte de cómo entender la actuación de los organismos internacionales frente a las elecciones en Honduras. No sé tú qué nos puedes decir de ello, ¿no? A René ha hablado un poco de la OEA, está también el papel de la Unión Europea, que también ha mandado una misión de observación, y que irremediablemente hay un interés general en la región, ¿no? Tanto de las visiones progresistas como del imperio para el proceso electoral en Honduras. ¿Tú qué puedes opinar en torno a ello? Respecto a eso, podríamos comenzar abordando, ¿verdad?, de que Honduras es un país sometido al modelo neoliberal, por tanto, solo servimos como un país para extraer recursos primarios, ¿verdad? En base a eso, hay una lógica imperialista alrededor del mundo, que es el que mueve los hilos del capitalismo, y la comunidad internacional, lastimosamente, responde a esta lógica caníbal e inhumana que se ha venido implementando en todo el mundo. Entonces, el papel que ha tenido la comunidad internacional, basándonos en 2017, la crisis electoral pasada, fue el de legitimar a Juan Orlando Hernández en el poder, sabiendo todavía de que la reelección no estaba regulada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sabiendo también que habían muertos en las calles, que era un acto anticonstitucional y que no estaba contemplado. El papel de la comunidad internacional en cuanto al tema electoral en Honduras ha sido en beneficio del oficialismo, en beneficio de la represión, en beneficio de las grandes élites que gobiernan Honduras y que también son parte de ese estirpe que extrae los recursos en todo el mundo. Entonces, el papel que ha tenido la comunidad internacional ha sido mediocre. Me atrevo yo a decir que no han expresado la voluntad del pueblo, reconociendo a dictadores, reconociendo a tiranos alrededor del mundo, y que se oponen a cualquier proceso de construcción y lucha popular que existe en América Latina y que atente en contra de sus intereses. Gracias, Carlos. Sandy, ¿tú qué nos puedes decir? Yo, para no decir más de lo mismo, hay un punto que René y Discoa pues convergen, ¿no? Que es esta cuestión de que el mundo está cambiando. Y justamente desde la carrera de filosofía les puedo decir que hay un pensamiento muy lindo que se construye desde Latinoamérica, que es justamente la filosofía de la liberación, los procesos decoloniales, y es, en palabras sencillas, esto prácticamente es desarraigarse de los patrones, también de la gente que controla el poder a nivel global, que son pues imperialistas, grandes imperios que se han construido a través de la historia y que mantienen pues un cierto tipo de economía que, como vemos, ya no funciona, y que justamente esa economía no existiera si históricamente no se hubiera conquistado entre comillas, lo que fue el territorio de América, ¿no? Y principalmente Latinoamérica y el Caribe, que es de donde sacan mano de obra barata, materia prima barata, y que justamente estos procesos que vienen de la globalización, el imperialismo y la neocolonialidad, que permiten que se señale un país diciendo ese país es pobre, la gente migra a otros países ricos porque ya tienen mayores oportunidades. No, es porque justamente esos países ricos controlan los hilos de cómo se trabaja y cómo se maneja la política dentro de estos países pobres para que justamente puedan seguir sacando provecho. Entonces yo creo que históricamente estamos en una muy buena posición para recuperar a Honduras, y porque obviamente creo que le conviene más a la política exterior tratar con un gobierno justo, un gobierno democrático y un gobierno que quiera que Honduras salga adelante, en vez de estar tratando con un gobierno corrupto, un gobierno que también está introduciendo la corrupción a sus propios estados, como por ejemplo Estados Unidos con el tráfico de droga actualmente que hay desde Honduras hasta allá, ¿no? Y no solamente Honduras, sino que con Tony Hernández vimos que también se traficaba a otros lugares del mundo. Entonces, creo que hay que parar la maldad que hay, con referencia también de haber elegido mal apoyando a estos gobiernos que pues obviamente les permiten hacer su política sucia al exterior, pero que también los perjudican a ellos, ¿no? Porque al final de cuentas aprenden de ellos mismos. Ya, gracias, Andy. Una última pregunta para los tres. En días pasados, el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hablaba de que habían en este proceso electoral ocurrido cerca de 70 incidentes de violencia política en el proceso.
En ese marco, ¿ustedes cómo visualizan el cierre de la campaña? ¿Va a aumentar la violencia política? ¿Ha sido grave la violencia política en el proceso? ¿Qué nos puedes decir, René? Sí, bueno, la violencia política siempre ha estado ahí presente, ¿no? Nosotros hemos mencionado, digamos, como dato inmediato, digamos, el golpe de Estado, que eso trajo también varios asesinatos, ¿no? Por el golpe de Estado, mucha represión. También lo hubieron en las elecciones del 2017. Y sabemos que el partido pues, nacional, cuando está perdiendo el poder también y pierden sus privilegios, es cuando se ponen más violentos, ¿no? Y la violencia política, ¿verdad? Es un término bastante amplio también, porque nosotros ya lo estamos viviendo con todas estas campañas del miedo, ¿no? Hay mucha campaña del miedo. Creo que van a intensificar la campaña del miedo, porque, como decíamos antes, no tienen ningún tipo de argumento, ellos no tienen una propuesta. Esto es real, no es que ellos no tienen una propuesta de hacer algo. Su campaña ha sido el anticomunismo, el anti-libre, Entonces, realmente no tienen ninguna argumentación, digamos, que sustente un posible plan de gobierno. Ellos no tienen un plan de gobierno, ¿no? Ellos están a la defensiva nada más. Son reaccionarios, ¿no? Esa es la definición. Entonces, es posible y muy probable que aumente los casos de violencia política, ¿verdad? Pero nosotros estamos queriendo justamente trabajamos con las bases de cerca y la gente está indignada también, está dispuesta, digamos, a defender el voto. Una cuestión es la votación, lograr que ganamos. Nosotros ganamos ya 2 elecciones, eso lo sabemos, ¿eh? Lo que no hemos hecho es revertir un fraude, pero tampoco porque el pueblo no ha querido necesariamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ir preparando para una estrategia de defensa del voto. Hemos logrado de alguna forma, hemos logrado que mucha gente, inclusive del Partido Nacional, se aboque, digamos, a Libre, que del Partido Liberal se aboque a Libre ganar votos. Ahora tenemos que tener una estrategia para defender esos votos también, ¿no? Defender con gente en la calle. Allá Pedro Castillo estuvo como, si recordás, estuvieron como un mes definiendo quién ganaba, ¿no? Pero defendiendo un mes, pero con la gente en la calle, ¿no? Entonces, no digo que vaya a ser exactamente el mismo escenario, pero tampoco es algo a lo que no nos agarre por sorpresa, porque en el fraude electoral del 2017 fue bastante largo, digamos, el proceso para para robarse las elecciones, ¿verdad? Primero había ganado la alianza, que se había hecho con Libre en la cabeza también, ¿verdad? Pero el que estaba figurando ahí era otra persona. Y la gente salió a la calle a defender también, estuvo como 15 días defendiendo, y ahí también hay una serie de asesinatos también por la defensa de esas elecciones, pues contabilizadas, no sé cuántas hay, pero la doctora Yulisa habla como de unas 23, digamos, casos de asesinatos en manos de militares, en manos de policías. Entonces, eso es violencia política. Y en Honduras, tal vez afuera no se nota mucho, ¿verdad? Cuando viene algún extranjero aquí, a veces lo toman por sorpresa. Nosotros no nos sorprende tanto, ¿eh? Tampoco cayendo en la deshumanización, pero nosotros conocemos lo que es el Partido Nacional, de lo que es capaz. Y son fuerzas reaccionarias muy violentas, pero nosotros tenemos que plantearnos, ¿verdad? Que si queremos dar la batalla, la lucha política, no puede ser a través del miedo, sino todo lo contrario, a través de la organización, de la unión de fuerzas para lograr sacar esta dictadura. Sandy, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, justamente creo que de los errores se aprenden, ¿no? Y para no alargarlo tanto, creo que más de aprender de los errores, aprender de un ejemplo grandioso fue las elecciones en Perú que hubieron este año. Y me pareció curioso que cuando Castillo tomó posición de poder, no invitó a Juan Orlando, invitó a Mel Zelaya, ¿no? Como representante de Libre, y no solamente como representante de Libre, sino como expresidente de Honduras.
Eso para mí simbolizó que no solamente va a venir el cambio a Honduras, sino que va a venir un cambio en toda Latinoamérica, que lo estamos construyendo a pasitos pequeños. Y yo creo que también es como cambiarle el chip a las personas y saber que tenemos que defender el voto, como dice René. Defender el voto no solamente es ir a las urnas y votar, sino ser parte de las mesas electorales, ser parte del custodio, ser parte de la gente que está desde afuera apoyando, por ejemplo, trasladando cosas básicas, incluso organizarse como por ejemplo médicos que están tratando de unir la idea de organizarse para estar como primeros auxilios y llega a pasar algo en el día de las elecciones. Esperamos de que no vayan a ser unas elecciones violentas y sangrientas como lo fueron en 2017. La cantidad de muertos que se fueron por defender la democracia de nuestro país es lamentable y espero que eso no pase este año porque creo que ahora hay una conciencia colectiva mucho más grande y que la gente va a estar anticipada a lo que es resguardar el voto. Porque resguardar el voto no solamente es cuidar el proceso electoral, sino que es cuidar el futuro de Honduras, es cuidarse a uno mismo también, porque el cuidado de la vida y el bienestar colectivo parte del querer desde uno mismo el cambio, tanto para uno como para el prójimo, ¿no? Y por eso decimos que la campaña de Xiomara es que el amor vence el odio, el amor va a terminar venciendo toda esa construcción nefasta, nauseabunda que han creado desde el Partido Nacional directamente, y que justamente, pues al final, sí vamos a lograr rescatar al pueblo y que nuestra pues, alianza es con el pueblo hasta el final y hasta que alcancemos la victoria. Carlos, ¿cómo alcanzar la victoria en esto que decían René y Sandy? Para alcanzar la victoria es necesaria la votación masiva, la participación activa de la ciudadanía en cuanto al tema de la defensa del voto y la observancia del proceso. Nosotros como oposición nos hemos caracterizado por actuar de manera pacífica en el momento de votar, al momento de defender la voluntad del pueblo. Quienes han implementado una doctrina de violencia política han sido las grandes élites que controlan este país. Y la violencia política no solo se ha reducido a la estela partidaria ni al tema electoral. Tenemos compañeros que los han asesinado, como está el caso de Guapinol, el caso de los compas Garifunas que mataron allá en el departamento de Atlántida. Tenemos presos políticos, tenemos gente exiliada y la violencia política se sigue ejerciendo de muchas maneras en nuestro país. Pero contra la violencia política somos del concepto de que vence la organización, la perseverancia, el amor, porque el amor derrota el odio. Sabemos de que nuestro papel como sociedad civil, como ciudadanía políticamente activa y como hondureños conscientes es lo que va a sacar adelante este proceso electoral. Por eso hemos invitado al pueblo a votar masivamente, hemos invitado a todos los sectores a hacer de esto una fiesta patria, porque es el día en el que el pueblo reivindica su dignidad, en el que el pueblo puede construir un mejor mañana lleno de esperanza. Y podemos soñar con una patria grande nuevamente, podemos soñar con recuperar lo que la oprimió esa dictadura que hoy nos oprime, nos ha quitado en estos 12 años de poder. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, el tiempo es el verdugo de este tipo de espacios. Yo cerraría el programa pidiéndoles un último comentario a cada uno de ustedes. Y bueno, dado que esta vez Carlos entró tarde, le daríamos primero la palabra a Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecerles y excusarme por problemas técnicos que tuve al momento de conectarme. Para mí es importante hacer este tipo de espacios, construir de manera colectiva con las personas de otros entornos, de otras realidades, compartir experiencia y estar al tanto de los procesos que se llevan a lo largo y ancho de América Latina. Porque si como latinoamericanos tenemos un deber, es el deber de rescatar esta patria grande que ha sido secuestrada por cúpulas, por grupos de poder que solo se han enriquecido a costa del oprimido. Entonces es necesario dignificar a Latinoamérica, es necesario unir las luchas y es importante que estos espacios colectivos de construcción para un mejor porvenir se sigan reproduciendo a lo largo y ancho, que este mensaje llegue a la ciudadanía, que este mensaje llegue a la universidad, que llegue al obrero, que llegue a la maquila, que llegue al sindicato, pero lo importante es que al final este mensaje de conciencia haga un nuevo despertar y llegue a donde tiene que llegar, porque solo activamente es que podremos rescatar todo lo que nos han quitado los grupos de poder. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Carlos. Sandy, ¿qué nos dices como tu último comentario?
Yo solamente les puedo decir que agradecida porque hay pequeños pininos que se están construyendo por rescatar lugares que se unificaron históricamente de manera natural, como por ejemplo Mesoamérica. Yo me considero profundamente mesoamericana, no es tanto centroamericana, no es tanto hondureña, sino pensar en esa patria grande que decía Disco a toda Latinoamérica unida y fuerte, porque creo que tenemos la potencialidad de ser una gran nación, y no solamente nación, sino que un solo nudito, pues, o sea, que América, no solamente Latinoamérica, sino toda América en su completud, tenga justicia en general. Creo que día con día se va construyendo una nueva historia. Me gusta en el tiempo histórico en el que estoy, en los procesos, y por eso pues le llamaría a la gente, a cualquier persona que esté viendo esto, independientemente del país, del que sea, que tome acción, que tome voz también por cambiar su realidad, aunque parezca que no hay cosas que podamos arreglar, aunque parezca que todo esté perfecto a nuestro alrededor, siempre hay algo que en nuestra realidad material se puede cambiar por un bien social. Agradecida con las y los hermanos mexicanos que están interesados por nuestro proceso electoral próximo que se va a llevar en este mes, el 28 de noviembre, y esperamos de que justamente celebremos la victoria con ellos y con ellas cuando tomemos posesión de poder y cuando ganemos el 28 de noviembre. René, tu último comentario. Sí, bueno, agradecer, Rodolfo. Justamente estábamos hablando de cómo es la parte internacional, cómo sentíamos, y bueno, ustedes son parte de ello también, ¿verdad? Porque nos ayudan a visibilizar lo que está pasando en Honduras, a relacionarlo también, ¿no? Pues nosotros sabemos que el sistema capitalista en general, el modelo neoliberal, tiende a fragmentar, ¿no? Y tiende a disgregar lo que es la realidad. La realidad es una, ¿no? Nuestro trabajo es asociarlo, ¿no? Alguna persona por ahí podrá decir, pero ¿qué importa lo que pasa en Honduras? No, está muy relacionado. Nosotros ahorita estuvimos mencionando los casos de Perú, el caso de Bolivia, estábamos mencionando Nicaragua, todo eso está concatenado, ¿verdad? Es parte de la misma realidad, y entonces nosotros siempre tenemos que hacer el esfuerzo de unir todo eso que el sistema trata de desunir, ¿verdad? Que al final de cuentas son también las relaciones que creamos los seres humanos, ¿no? Fragmentan socialmente la sociedad. Entonces estos espacios nos ayudan justamente a eso, a asociarnos, a relacionarnos, y bueno, agradecer por eso, y esperemos que estemos bastante cerca en este proceso, que nos acompañen en eso, porque nosotros estamos trabajando para mejorar no solo la calidad de vida de los hondureños, ¿no? Sino para mejorar también lo que es el proceso aquí en la región. Así que un abrazo grande. Pues no nos queda más que agradecer a Sandy, a René, a Carlos por el espacio. Yo me quedo con lo que ustedes han dicho. El proceso de la unidad latinoamericana tiene que reconocerse y asumirse porque somos un mismo pueblo, fragmentado por los propios intereses del imperio, y que es una necesidad inquebrantable frente a la crisis económica y sanitaria que hemos vivido y que estamos viviendo, recuperar nuestros lazos de hermandad. Pues les agradezco sus participaciones a nombre de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental, este espacio de la Mesa Redonda. Agradecemos su participación. Estamos pendientes del proceso electoral en Honduras, y bueno, seguiremos y esperamos contar con su participación en otros espacios para seguir discutiendo los temas de la coyuntura en Latinoamérica. Gracias, compañeros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Saludos.